De nuevo a todos, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentar otra maravillosa y magnífica saga del cine de terror, que es nada más y nada menos que la saga de Fantasma. Fantasma es una película que me encanta, me parece una obra maestra del cine de terror, una película que me apasiona, como todas las películas que comento, estas sagas que comento en el canal, me encantan, me parecen maravillosas, y Fantasma es una de ellas. Sobre Fantasma hay muchas cosas que decir, me he anotado unas cuantas para poder tenerlo más o menos un poco claro, lo que voy a contar, porque es curioso la manera en que se hizo esta película de Fantasma. La película la dirige Don Coscarelli, que sobre su filmografía tampoco conozco mucho la filmografía de Don Coscarelli. Sé que hizo la saga de Fantasma, exceptuando la quinta, que la dirigió otro director, que tengo aquí el nombre anotado, que es David Hartman. Las cuatro anteriores las dirigió todas Don Coscarelli, y también hizo la de El Señor de las Bestias, que fue una explotación de Conan el Bárbaro, y un capítulo de la saga Master of Horror, que esta que hizo Mick Garris, que era el de esculturas humanas. Y no conozco más de la filmografía de Don Coscarelli, saliendo de lo que es la saga de Fantasma. Esta película entraría, la película de Fantasma, entraría dentro de esas películas que la dirigen... se dirigen entre un grupo de amigos, o sea, son películas muy independientes, no vienen de la mano de una productora, no tienen la producción, o sea, la inversión de dinero de unos productores. Es el dicho ese que dice de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Es un grupo de amigos que se reúnen y realizan una película, y el dinero sale de su bolsillo. Esto ya se ha hecho en otras ocasiones, y se han creado grandes obras maestras del cine de terror, como por ejemplo La Noche de los Muertos Vivientes, que fue la primera película en hacer esto, en coger y reunirse un grupo de amigos y vamos a dirigir una película, y nosotros mismos, sin necesidad de una productora detrás, nos financiamos esta película. También lo hizo La Matanza de Texas, la de Posesión Infernal de Sam Raimi, etcétera. O sea, y esta película entra dentro de ese tipo de películas. Don Coscarelli financió la película de su bolsillo, y también pusieron dinero sus padres. O sea, la película está financiada por él y por los padres de Don Coscarelli. Costó $300.000, o sea, $300.000 es una miseria. Es nada, prácticamente. Y es lo magistral que tienen estas películas, porque con tan poquito dinero, ¿cómo pueden hacer estas películas tan maravillosas? Estas realmente obras maestras del cine de terror. O sea, la sensación de magia, la sensación de la manera en que está dirigida, los planos, las secuencias, todo ese poder visual. ¿Cómo con tan poco dinero has logrado realizar esa película? Es algo que es realmente magistral, porque si ya tienes una productora detrás, ya tienes una financiación, un presupuesto más holgado, pues bueno, pues ya tienes más capacidades para poder realizarlo. Pero cuando es en plan sin ningún tipo de respaldo detrás mía, me lo pago yo de mi bolsillo y encima con poco dinero, pues es realmente realmente admirable el trabajo de todas estas películas y de todos estos realizadores. Fantasma viene del hecho de que Don Coscarelli tenía un sueño que se repetía en varias ocasiones en su mente, que era el sueño del que él era perseguido por una especie de esfera metálica que iba volando detrás de él y que tenía una especie como de aguja en su extremo, y iba corriendo por un pasillo de mármol. Este sueño se repetía, esta pesadilla, más que un sueño, se repetía en más de una ocasión, y Don Coscarelli decidió realizar una película a través de ese sueño. Aparte de eso, también él se basó en varias películas a la hora de realizarlo. Se basó en la novela de Ray Bradbury, que era La Feria de las Tinieblas. También en la película de los años 50, Invasores de Marte, que luego realizaría en los años 80 un remake, Top Hooper. Y en la película de Suspiria, de Dario Argento. Para mí la referencia más clara que tiene es en la película de Argento, en la de Suspiria, ya que tiene todo ese aire onírico, esa paleta de colores y toda esa magia que envuelve esta película, le da un aire muy parecido a la película de Argento, a la película de Suspiria. Entonces yo la referencia quizá más clara que tiene a nivel como de pesadilla mágica y muy visual, le achaco más esas referencias a la película de Argento, la película de Suspiria. Y también a la manera de realizarla es como que ha cogido también mucho del cine de terror gótico inglés, del cine de la Hammer. Es decir, es como una especie
de mezcla, ¿no? Digamos, entre ese cine de la Hammer, con esos travelings más suaves, esa manera un poco más estilizada a la hora de rodar, con ese cine de terror italiano, digamos, más onírico, más desatado, más pesadillesco y más colorista, aunque el cine también de terror gótico de la Hammer también era bastante colorista, aunque no tenía esas paletas de colores tan chillonas que ya tendrían luego los italianos, como Mario Bava o Dario Argento. Entonces aquí es como una combinación entre esa manera un poco más sutil a la hora de mover la cámara, a la hora de realizar algunos planos del cine de terror inglés, con esa manera un poco más desatada, más colorista, más onírica del cine de terror italiano, sobre todo del cine de Argento. Tiene como esa combinación. También dentro del cine de terror inglés, el personaje, el malvado de esta película, interpretado por Angus Scrimm, que lo interpretó en todas las secuelas, creo que murió el hombre el año pasado, pero todas las secuelas de toda la saga de Fantasma está interpretada por este hombre, al que en la película le llaman el hombre alto. O sea, no tiene un nombre que lo defina, como Freddy Krueger, como Jason Voorhees, no, aquí simplemente se le conoce como el hombre alto. Pues recuerda también al personaje de Drácula interpretado por Christopher Lee, es decir, un tipo pues alto, serio, con una gran presencia, una mirada que acojona, las caras que pone y las expresiones son expresiones muy amenazantes. Y recuerda, como digo, mucho a ese Christopher Lee y a ese terror gótico de las películas de la Hammer. También la ambientación es como una especie de mezcla entre esa ambientación clásica de las películas góticas inglesas. En este caso tenemos una morgue, pero a la vez también lo que es el escenario es un poco diferente, no es tan, ese escenario, digamos, tan, ¿cómo decirlo?, tan de época como las películas de la Hammer, esos castillos, esas mansiones que se veían con esa decoración, los cuadros, las armaduras. No, aquí tenemos esa ambientación que nos recuerda a las ambientaciones de las películas de la Hammer en esa morgue, pero a la vez esa decoración, esos pasillos como muy fríos, con todo de mármol, las baldosas, todo lo que hay de mármol, esos pasillos tan largos, es como que le dan un aire más modernista a la película. Entonces tiene como una mezcla entre ese clasicismo inglés con el modernismo que ya estaba entrando durante toda la década de los 70. Esta película es del año 1979. Luego también tiene ese contraste, porque es una película que tiene muchos contrastes, ese contraste también, como digo, de ese clasicismo, un poco en las ambientaciones, aunque sean diferentes, aunque estas ambientaciones no sean tan como las de la Hammer, como ya he dicho, no sean tan clásicas como las películas de la Hammer, pero sí que tiene esa ambientación en la morgue, que es una ambientación que nos retrotrae a ese cine de terror inglés, pero a la vez aparecen en cosas que nos llevan a ver como una película que puede hacernos pensar que es una película de un corte futurista, como es el caso de las esferas voladoras. Es como si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, viéramos una película del Conde Drácula o de Frankenstein en un castillo. La ambientación la tenemos en el castillo, sea una ambientación como más asentada, como digo, con los cuadros, con las armaduras y tal, o un poco más modernista, como en el caso de esta película. Pero bueno, tenemos la ambientación en el castillo, la película de Drácula de Frankenstein, y de repente te aparecen unas esferas volando, unas esferas metálicas volando, en el que salen como dos cuchillas de las esferas. Entonces es como que es un contraste. Dices, hostias, esto ¿qué es lo que hace aquí estas esferas? No me cuadra en lo que estoy viendo, ¿no? Entonces tiene un corte como muy clásico y a la vez como un corte como futurista, ¿no? Nos hace pensar, incluso a veces esto parece a ratos como una película del futuro. Entonces es una película que tiene un corte muy onírico. Es una película que es muy pesadillesca. En realidad viene de ahí, viene de una pesadilla que tuvo Don Coscarelli. Entonces es una película que en realidad es una pesadilla onírica, una pesadilla muy vistosa, muy colorista, que recuerda, como digo, a ese aire pesadillesco y mágico, porque tiene un aire muy mágico esta película, a la película de Suspiria de Dario Argento, aunque son diferentes, no tienen en realidad nada que ver una con la otra, pero sí que tiene un poco ese aire mágico, ese aire pesadillesco, ese aire onírico en todo lo que está sucediendo. Recuerda mucho a la de Suspiria, en la cual tuvo influencias Don Coscarelli para realizar esta película.
todo lo que sucede también pues es muy pesadillesco, a veces como que se sale incluso de la lógica. Aquí aparece pues el hombre alto, que es un ser que no sabemos quién es, no sabemos de dónde viene, pero tiene una serie de poderes, puede manejar esas esferas metálicas voladoras que salen dos cuchillas, se te clavan en la frente, sale como una especie de taladro, de tornillo de taladro, te taladra la cabeza y empieza a tirar la esfera sangre. O sea, es como que te está vaciando la cabeza de toda la sangre de tu cerebro, la está vaciando y la esfera va tirando la sangre por la parte de atrás, chorros de sangre. O sea, son escenas cuando aparece por primera vez la escena de la esfera, es una escena realmente onírica, realmente que no te esperas en la película. Luego también unos enanos que aparecen con unas capuchas, enanos totalmente deformados, como si fueran monstruos pequeñitos. Entonces todo ese ambiente es como el ambiente de una pesadilla que, como digo, las pesadillas son inesperadas, no sabes lo que te va a aparecer, pues aparece el hombre alto y de repente aparecen esferas voladoras, aparecen enanos deformes, no sabes realmente por dónde te van a venir los tiros. Entonces es una película que tiene un corte muy pesadillesco. Es más, Wes Craven, él admitió de que se basó en esta película para realizar su Pesadilla en Elm Street, su gran obra maestra. Entonces tuvo influencias de Fantasma. Fantasma es una película que es una pesadilla onírica pero y mágica, sobre todo tiene un aire muy mágico esta película. Tiene como una esencia, ¿no? Como otras muchas películas también de aquella época tienen algo especial, un alma, una esencia, no sabría muy bien cómo explicarlo. Y esta película lo tiene una magia que la envuelve, una magia pesadillesca, pero es una magia al fin y al cabo que envuelve toda la película. ¿Qué más comentar de la película? Se rodaba los fines de semana, porque también, pues supongo que entre semana estarían la gente del rodaje, que eran todos pues colegas, estarían trabajando, pues se rodaba los fines de semana y se rodaron en una morgue real, en una funeraria real. La funeraria que aparece de Morningside es una funeraria real y el hombre pues, como que les dio permiso pues para rodar ahí por las noches, rodaban por las noches. Entonces el tipo se ve que le dijo, bueno, pues cuando cerramos aquí las puertas, pues si queréis aquí tenéis las salas y los pasillos y todo lo que queráis para rodar, pues les hizo el favor a los chicos y rodaron la película en lo que es una funeraria real, la funeraria de Morningside. La cuestión es que la película, pues como digo, es una película, bueno, yo cuando hablo de sagas ya empiezo a meter spoilers desde el principio porque ya doy por sentado de que si eres fan del cine de terror, son películas pues que tienes que haber visto sí o sí, son de obligada visión. Porque Fantasma, como digo, es un clásico, una película de culto y una gran obra maestra del cine de terror que hay que verla, al igual que comenté que hay que ver Hellraiser, hay que ver Pesadilla en Elm Street, La noche del Halloween, La noche de los muertos vivientes, o sea, son películas imprescindibles, entre otras muchas, La matanza de Texas, El exorcista, El resplandor, etcétera. Y son de sobra conocidas, Fantasma quizás a lo mejor no llega a ser tan conocida, pero son películas que son de obligada visión para todo el fan del cine de terror, porque son auténticos clásicos y auténticas obras maestras del terror. Por eso yo ya voy metiendo spoilers. La película está protagonizada por una serie de personajes que saldrían durante toda la saga, los mismos personajes. O sea, el director se ocupó de toda la saga, exceptuando de la última película, y los personajes que están interpretados por los mismos actores durante toda la saga, exceptuando en la segunda, que el personaje de Mike lo interpreta otro actor. El personaje de Mike en la primera película lo interpreta Michael Baldwin. Aparece Reggie, que lo interpreta Reggie Bannister, y Angus Scrimm, que hace del hombre alto. En la segunda parte es la única en la que el personaje de Mike lo interpretaría otro actor que se llama James LeGros. Es la única vez que cambiarían de actor para el personaje de Mike. Luego en la tercera volvería. Y todos estos personajes aparecen en toda la saga, los personajes de la primera parte. El argumento, bueno, pues Mike es un chaval que lleva tiempo que no ve a su hermano, y cuando mueren sus padres, pues el hermano como que viene un poco como medio a ocuparse de él, porque el chaval se queda solo y llega el hermano mayor y como que quiere ocuparse de él un poco, pero no quiere tener el lastre. La película te hace entender de que no quiere tener, el hermano se llama Jody, el hermano mayor, Jody no quiere tener el lastre de tener a Mike cerca de él, porque es un tipo que se ha criado siempre libre, va para aquí para allá, entonces como que quiere cuidar de su hermano, pero a la vez es como que es una carga en parte, es como que decir, che, ya no tengo la libertad que tenía antes. Entonces intenta pues
su plan, digamos, sería, pues, no sé, pues dejarlo en alguna especie de internado o hacer cualquier cosa con él, pero no que no esté a su lado, es decir, no lo quiere llevar a su lado. Sin embargo, Mike está muy pegado a su hermano, aunque haya habido años en los que no ha estado junto a él porque ha estado fuera, pero es como que admira a su hermano mayor es su héroe, llena un coche de estos americanos así tipo Mustang ahí súper guapo, el tipo es así en plan un poco macarrilla, entonces es como que es el héroe del hermano, el hermano Mike quiere ser pues como su hermano mayor, entonces no quiere separarse de él, ha vuelto después de años que no lo ha visto, ha regresado su héroe, su salvador, después de la muerte de sus padres, que han muerto por un accidente. Es un golpe muy duro, entonces ha vuelto como su salvador, como su hermano mayor, su héroe perdido. Y lo que no sabe es que Jodie lo que quiere a su hermano, le hubiera gustado ocuparse de él, pero el tipo de vida que lleva él pues no es la vida que quiere para su hermano, entonces pues no sabe qué hacer. Entonces piensa pues llevarlo a un centro, lo que sea, pero no, sus planes no son el quedarse cuidando de su hermano. Y es lo que Mike no sabe. Con todo eso, pues bueno, Jodie tiene un amigo que es Reggie, los dos pues tocan, tienen como una especie de dúo musical y quieren como vivir por ahí de trotamundos y vivir de la música. Y claro, ya eso sería, llevar al hermano pequeño a Mike sería pues como un lastre para los planes que tienen de futuro. El caso es que Mike, cuando una de las veces que está merodeando el cementerio por ahí con la moto, ve como el nuevo dueño de la funeraria, de la morgue de Morningside, que es un tipo alto, es Angus Sgrim, que le llaman el hombre alto, ve cómo desentierra la tumba de los padres y saca el ataúd y el tipo se lo carga en un brazo y va llevando el ataúd. Es un ataúd que pesa un montón, que necesitan 4 personas para moverlo, para poder levantarlo, y un tipo solo, con un solo brazo, lo mueve. Eso es una cosa increíble, aparte de por qué has desenterrado el ataúd, donde iba el padre o la madre, o sea, donde iba uno de sus familiares, ¿para qué lo has sacado? ¿Qué vas a hacer con él? Entonces es algo que lo ve muy misterioso y intenta averiguar qué es lo que sucede en esa morgue, en esa funeraria. El chaval, entonces ahí es cuando descubre de que el tipo este hombre alto, lo que hace es desentierra los cadáveres y los resucita, pero no los resucita como si fueran muertos vivientes, sino que reduce su tamaño, los convierte como en unos enanos deformados y los resucita y los maneja a su antojo. Es decir, ya los domina. Entonces, él, por ejemplo, coge al padre o a la madre de Mike, los resucita, pero no los resucita a tamaño real. Es decir, los resucita, los encoge, se vuelven enanos, totalmente las caras totalmente deformadas, y les devuelve la vida y lo obedece. Los tiene como si fueran sus lacayos. Entonces quiere comunicárselo a su hermano, porque claro, este tipo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está resucitando a todos los muertos del cementerio, los está reduciendo de tamaño, los convierte en enanos. O sea, ¿veis lo onírico que es el argumento? Pero es fascinante, es como una pesadilla. Y los tiene como esclavos, los tiene que le obedecen. ¿Para qué quiere que le obedezcan ese ejército de muertos vivientes enanos? Eso es una cosa. Entonces el hermano, pues por supuesto al principio no lo cree, Mike va por su lado hasta que al final consigue demostrarle, ya no voy a contar más de la película porque si no la voy a destripar entera, y quien no la haya visto merece, vamos, es que es un peliculón, es una obra maestra del cine de terror, una película que me encanta y me apasiona, es una película que hay que verla sí o sí. Pues bueno, al final convence al hermano, tanto a Mike como a Reggie, de que lo que está pasando es real, y entre los tres intentan detener a este hombre, detener al hombre alto, ese ser que no se sabe realmente lo que es, pero no es humano. Al final de la película más o menos se deja entender, aunque no se explica del todo bien, se hace entender como que es un alienígena, como que viene de otro planeta. Un poco se entiende así por encima. Y lo que hace con estos enanos es los utiliza como esclavos en su planeta. Que luego se daría a entender en la cuarta que son como otras dimensiones, entonces ya no queda claro si son otras dimensiones paralelas a la nuestra o es otro planeta. Pero bueno, el caso es que en su mundo el tipo manda a los enanos, necesita reducir a la gente que resucita, porque la atmósfera de su mundo es como más densa que la nuestra, y para que puedan aguantar esa atmósfera necesita reducirlos de tamaño. Entonces los reduce de tamaño y los utiliza de esclavos en su mundo.
Y entonces pues tienen que detenerlo pues antes de que coja el tipo, resucite a todo el cementerio y los utilice de esclavos, y aparte de eso aniquile a todo el pueblo para matarlos, resucitarlos, encogerlos como enanos y llevarlos a su mundo para utilizarlos de esclavos, que intentan detenerlo. Al final de la película vemos que parece ser que ha sido todo, al final ha contado toda, pero bueno, vemos que parece ser que ha sido todo una pesadilla de Mike. O sea, esto un poco nos retrotrae a lo que a por qué se fundó realmente esta película. O sea, esta película ha sido creada gracias a una pesadilla de Don Coscarelli. Pues aquí vemos lo mismo. Don Coscarelli sería como el émulo o sea, Mike, el personaje de Mike sería como el émulo de Don Coscarelli. Y vemos que todo ha sido una pesadilla y que en realidad su hermano Jody ha muerto en un accidente. Al igual que murieron en su día sus padres, pues el que ha muerto en un accidente en realidad no fueron los padres que ya estaban muertos, sino fue su hermano Jody. Como admiraba tanto a su hermano, como lo tenía tan idolatrado, pues es como que en su sueño se creó una aventura pesadillesca en la que su hermano era su salvador, y en la que él junto al hermano y junto con Reggie vivían una aventura en la que destruían a un ser sobrenatural que venía como a aniquilar el pueblo. Eso es un poco por lo que te hace pensar la película. Es en plan, todo estaba en la cabeza, era una pesadilla, pero su hermano ha venido a rescatarlo, viven una aventura entre el hermano, el amigo del hermano Reggie y él, y destruyen a esa entidad, a ese ser sobrenatural que venía a aniquilar el pueblo. Pero luego al final vemos que en realidad no es una pesadilla, que en realidad sí que ha sucedido de verdad. Entonces te deja un poco pensar en que lo que es la primera película, en realidad, ¿en qué es? ¿Ha sucedido de verdad? O a lo mejor es una pesadilla, porque a lo mejor lo que sucede al final en realidad sí entra dentro de una pesadilla, lo que hemos visto en otras muchas ocasiones en el cine de terror. O sea, un sueño dentro de un sueño. Ha despertado de su pesadilla, pero en realidad a lo mejor seguía durmiendo dentro del sueño, se ha despertado de lo que parecía una pesadilla, pero aún sigue estando en el sueño, aún sigue estando en la pesadilla, y entonces lo que sucede en realidad sigue siendo una pesadilla de Mike, o es verdad que se ha despertado y lo que está pasando es real, y todo lo que ha ocurrido es real y no ha estado en su mente, o sea, no ha estado en su pesadilla. Entonces te deja un poco esa puerta abierta, ya que esta película como que se creó y no se pensó en que se hicieran secuelas, se creó como una película cerrada. Pero tuvo tanto éxito, claro, es una película que costó tan poco dinero, $300.000 solamente, y recaudó tanto, fue un éxito brutal en taquilla. Todas estas películas tan independientes que cuestan tan poco dinero, luego resulta que rompen en taquilla. Esta película rompió en taquilla, pues había que hacer una secuela, pero no se hizo una secuela. Esto es lo extraño de esta saga, que no se hizo una secuela directa. No sé si es porque Don Coscarelli en realidad no tenía pensado hacer secuelas, y luego más o menos si veía que su carrera no tiraba hacia arriba, pues no tuvo más remedio que hacer las siguientes secuelas. No sé por qué, pero no fue una secuela de decirse hacia el año o a los 2 años, que era lo normal. Tú tenías una entrega de Viernes 13, al siguiente año ya tenías otra entrega. Con Pesadilla en el Street pasaba igual, con Halloween más o menos, se podían distanciar 2-3 años a lo máximo, pero tenías secuelas muy rápidas. Aquí, sin embargo, pasaron 9 años para que se hiciera la segunda parte, que se hizo en el año 1988. En la segunda parte volvemos a contar con los mismos personajes, el personaje de Mike, esta vez el personaje de Jody está muerto. El personaje de Jody en la primera, claro, es que como al final queda un poco ese doblete abierto. No sabemos si el personaje de Jody en realidad ha muerto por culpa del hombre alto, o en realidad murió en un accidente, y todo lo que sucedió lo vivieron Mike y Reggie sin que estuviera su hermano Jody. Pero no, en realidad lo que se nos explica después, ahora que estoy atando cabos, es que sí que realmente Jody murió a manos del hombre alto por todo lo que sucedió en los acontecimientos de la primera película. Entonces aquí han pasado 9 años. Tenemos al mismo actor haciendo de Reggie, a Reggie Bannister. Angus Scrimm sigue siendo el hombre alto. Aquí no aparece Jody porque ha muerto. Y el personaje de Mike lo interpreta este otro actor. Ya no es el Michael Baldwin, sino este James LeGros. Han pasado unos años. Este chico, Mike, ha estado en un centro psiquiátrico porque todo lo que se supone que ha vivido, lo que ha explicado, lo que pasaba en esta funeraria de Morningside y tal, pues claro, nadie se lo cree. Entonces piensan que el chaval está ido de la cabeza y lo han metido en un psiquiátrico. Han pasado los años, cuando el chico se supone que está bien, sale, pero el tipo lo que ha hecho es el paripé para que lo dejen salir, porque él realmente sí que cree en la existencia de ese hombre alto. Entonces cuando sale se reúne con Reggie,
que también lo cree, y entonces entre los dos lo que intentan es ir y destruir a este hombre alto. Porque estas películas, digamos que es un seguimiento de unas a otras, en el cual Mike y Reggie intentan destruir el hombre alto, porque el hombre alto lo que va haciendo es que va aniquilando pueblos. El tipo va cada vez a un pueblo y entonces va aniquilando a toda la gente del pueblo para obtener más súbditos. Los va resucitando, los va convirtiendo en enanos. Algunos son enanos y otros no. Otros simplemente los resucita a tamaño normal. Aquí aparecen unos como muertos vivientes que llevan unas máscaras de estas, como máscaras de estas de antigas, de estas que tienen como las del ejército. Y el tipo es como que va aniquilando pueblos y va obteniendo hombres que trabajan, seres, criaturas que trabajan a su servicio, que trabajan bajo sus órdenes. Entonces aquí es lo que quieren hacer Reggie y Mike durante toda la saga, es detener a este hombre alto antes de que acabe con todo el país, porque de pueblo en pueblo va al final aniquilándolo y al final va a arrasar con todo el país. Esto también nos hace recordar a la saga de Muertos Vivientes de George Romero, es decir, en la primera película, porque aquí va poco a poco, de primero en pueblos más pequeños, luego en pueblos un poco más grandes, luego en ciudades, o sea, el tipo va arrasando poco a poco lo que pilla y va aniquilando. El país es como una especie de... como que quiere arrasar con nuestro mundo, como una especie de aniquilador de mundos. Una vez ya haya destruido todo este mundo, haya matado a toda la gente, haya obtenido todos sus súbditos, todos los que necesita, pues igual a lo mejor luego va a otro planeta y allí hace lo mismo. En fin, el caso es que el tipo va arrasando donde para, arrasa con los pueblos ya totalmente abandonados, la gente totalmente muerta. Se le achaca todo como que mueren por enfermedades, son pueblos pequeños que van muriendo por enfermedades, pero poco a poco va arrasando pueblos más grandes y va aniquilando la vida del lugar donde pasa. Por eso digo que recuerda a la película de la saga de Muertos Vivientes de Romero, porque si vemos en La Noche de los Muertos Vivientes, vemos que los muertos vivientes van destruyendo pueblos pequeños, o sea, lo vemos en pueblecitos pequeños. En la segunda parte, en la de Zombie o El Amanecer de los Muertos, como queréis llamarla, va arrasando ya en ciudades, ya han acabado como con los pueblos y ya llegan a ciudades grandes. Y en la tercera parte, El Día de los Muertos, lo que cerraba la primera trilogía que hizo Romero, es como que han arrasado ya todo el país. Han arrasado con todo el país y quedan solamente unos pocos supervivientes. Y aquí pasa lo mismo. Aquí en cada película es como que el mundo cada vez, las ciudades van siendo más arrasadas. O sea, en esta segunda parte ya vemos varios pueblos que ha arrasado. Luego ya en la siguiente vemos que ha arrasado aún con más. O sea, ya... poco a poco va aniquilando la vida de todos los pueblos y ciudades por donde pasa este hombre alto, y la misión de Reggie y Mike es el de impedirlo, el de destruir a este hombre alto. Cuando finalizan las películas siempre parece que lo han destruido, buscan una manera que en cada película diferente de destruir a este hombre alto, y cuando parece que lo han destruido y que todo acaba bien, al final resulta que no lo han destruido y el tipo vuelve y... es como que ya te da el guiño o el paso a decir, va a haber una siguiente parte. Aún no habéis podido destruir a este hombre alto, a este ser, y va a haber una siguiente parte. Siempre llegan nuevos personajes en las películas, esos nuevos personajes o algunos mueren y otros luego simplemente pues abandonan su camino y se separan de Reggie y Mike. Reggie y Mike están en todas las películas y siempre pues van llegando personajes que luego van saliendo o van muriendo en las diferentes películas. Esta película... está muy bien, es muy buena secuela, aunque no llega a la altura de la primera, que como digo es una gran obra maestra, pero es una secuela muy buena, una digna secuela. Cuenta ya con más presupuesto, aquí ya contamos con una productora, aquí contamos con un presupuesto más holgado, tiene bastante buenos efectos especiales. Y es una película que está muy bien, se le da más uso a las esferas, al contar con más presupuesto, pues se le da más uso a esas esferas metálicas, y es una película que está muy bien, es muy dinámica, y es una secuela que está genial, es una película que a mí también me gustó mucho, y es una película que también recomiendo. Esta secuela, para mí es la mejor secuela de la saga, la segunda parte. Esto luego llegó, 5 años después, ya se acortaron los años, ya no fueron 9 años, pero fueron 5 años, o sea, no es una saga que fuera como muy seguida, es decir, ya se supone que hay películas que ha pasado eso, con La Matanza de Texas también tardaron un montón de años en hacer una secuela, con Psicosis pasó igual, con Los Chicos del Maíz, pero luego una vez hicieron la secuela, las siguientes secuelas ya eran más rápidas, ya venían más cada año, cada 2 años, etcétera.
Esta no, esta siguió espaciándose, no sé, era como que el director, no sé yo, si es que a lo mejor, pienso yo, igual no quería hacer otros proyectos y siempre llegaba un poco a esta saga en plan medio por obligación, por llenarse los bolsillos, porque si no, las hubieran hecho más seguidas y más dejando esos finales abiertos. No lo sé, no por qué es esto, pero 5 años después, en el año 93, llegó la tercera parte, que se tituló Fantasma, el pasaje del terror. Y esta vez volvíamos a contar con el personaje de Michael Baldwin, interpretando a Mike. De nuevo Reggie Bannister, Angus Scrimm, en fin, todo el equipo. Aquí de nuevo aparece el personaje de Jodie, que aparece como una especie de fantasma. O sea, el hombre alto lo ha convertido en esfera. Es decir, también es que es... Lo bueno que tiene esta saga, tanto la segunda parte como la tercera, es que mantienen ese aire onírico de la primera. Quizás les falta esa magia y esa esencia que tenía la primera parte, que como digo, es una gran obra maestra, pero sí que mantienen todo ese toquecito onírico y ese espíritu de la primera. Entonces aquí tenemos en que descubrimos de que aparte de resucitar a la gente convirtiéndolas en enanos, también cuando mata a alguien el hombre alto, le extrae el cerebro y lo puede convertir en una esfera metálica. O sea, le extrae el cerebro, lo introduce en una de esas esferas metálicas y domina a esa persona, que ya no es ya no es un zombie, o sea, ya no es un muerto viviente ni un muerto viviente enano, es una esfera en la cual lo domina. Es decir, el tipo me mata a mí y puede hacer varias cosas conmigo. O bien me encoge, me convierte en un enano y me resucita, o me resucita al tamaño normal, como los que aparecen en la segunda parte, que aquí también aparecen unos cuantos muertos vivientes, que ya son muertos vivientes de tamaño normal, o bien me saca el cerebro, lo mete en una bola y me domina, pero yo ya no tengo cuerpo humano, ya estoy metido en una esfera metálica, una esfera de las que vuelan, de las que sacan los ganchos. Vemos en cada película que las esferas van haciendo cada vez más cosas, mientras que en la primera solamente aparecían como dos cuchillas, se te clavan en la frente, sale como una especie de taladro que te perfora la cabeza. En la segunda parte vemos que también aparte de eso, aparte del taladro, también sacan como una especie de pequeña sierra. También pueden lanzar como una especie de rayos caloríficos. En fin, tienen más usos a la hora de combatir, de matar. Vemos diferentes usos en las bolas. Ya vemos también que hay algunas que sacan varios ganchos y se vuelve como una especie de batidora con cuchillas. Tienen muchas maneras de las diferentes esferas de matar. O sea, no solamente está la del taladro, sino que vemos tanto en la segunda como en la tercera parte, pues que pueden lanzar rayos, que tienen unas sierras pequeñas que te pueden cortar, que tienen como una especie de cuchillas que hacen como una batidora. En fin, tienen un montón, son como pequeñas máquinas de guerra, máquinas de aniquilación. Y esto también está muy bien porque le dan una entidad al personaje del hombre alto. O sea, todos los iconos del cine de terror tienen un detalle que los caracteriza. Por ejemplo, pues tenemos la máscara de hockey de Jason Voorhees, la máscara de Michael Myers, es la máscara blanca, que en realidad es una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, que la pintaron de blanco, y este mono que tiene de mecánico. La máscara de Leatherface, que es una máscara de cuero cosida a la cara, y la sierra mecánica tan típica del personaje. La garra con las cuchillas de Freddy Krueger y la vestimenta de Freddy Krueger, ese sombrero, ese suéter que tiene, el jersey que tiene con rayas verdes y rojas. Pinhead, los clavos que tiene por toda la cabeza Pinhead, de ahí el nombre. Pinhead es como cabeza clavo. Y también la capacidad que tiene de sacar cadenas. Pues el tío hace así con la mano y aparecen cadenas con unos ganchos de cualquier sitio. Entonces todos tienen una particularidad que le da un toque personal a cada uno de esos personajes. Y el hombre alto lo que tiene son la presencia, como digo, el tipo, esa mirada, esas caras que pone, que apenas habla, no tiene apenas diálogos. Por eso es muy parecido al Drácula interpretado por Christopher Lee. La manera de andar también es una manera muy particular, cuando anda lento, así despacio, es una manera como también muy amenazante. Y
una de las particularidades que tiene este hombre alto es la utilización de estas esferas voladoras. O sea, el tipo puede manejar estas esferas voladoras y utilizarlas a su antojo como un arma. O sea, es una de las particularidades de este personaje. Y bueno, ya comentando eso, pues la tercera parte está también muy bien. La considero una secuela inferior a la segunda. Aquí pasa pues lo que pasa en muchas sagas, vamos de mejor a peor. La primera es magistral, una obra maestra. La segunda está muy bien, es una buena secuela. Y la tercera también es una buena secuela, pero ya es inferior a la segunda. Pero va por ahí, por el mismo camino. También es muy dinámica, es muy distraída la película, la ves y es muy entretenida. Tiene muy buenos efectos especiales, al igual que la segunda. También está muy bien, pero ya es como inferior. O sea, yo de las secuelas, la secuela que más me gustó fue la segunda. Para mí fue la mejor secuela, pero esta secuela también está bien. También es una película que está bien y para completar, pues la recomiendo. Pues aquí sucede lo mismo. Al final buscan una manera diferente de acabar con el hombre alto. Cuando se creen con el acabado, sorpresa final, nunca acaban con él. El tipo vuelve y ya nos deja el camino abierto para una siguiente secuela que apareció 6 años después. Como siempre, no aparece enseguida, aparece años más tarde. Esta siguiente secuela, titulada Fantasma Apocalipsis, para mí fue malísima. Fue lo peor. Yo tenía muchas ganas de verla, porque es una saga que me encanta. La primera me fascina y las siguientes secuelas también me gustaron muchísimo. Pero la cuarta parte me pareció penosa, me pareció una película horrible. Lo primero es que vemos una falta de medios increíble. O sea, aquí los efectos especiales de la cuarta son malísimos. No son como los de la segunda y los de la tercera. Yo no sé si es que la tercera no tendría mucho éxito o lo que fuera, que con esta contaron con mucho menos presupuesto que en la segunda y la tercera, y se nota mucho esa falta de medios a la hora de los efectos especiales y a la hora de la realización de la película. Pero los medios en realidad no tienen nada que ver, porque en la primera película tendría pocos medios, seguro que muchos menos medios que para la cuarta, segurísimo, solo $300.000, pues ya ves. Y creó una obra maestra del terror. Entonces, no me cuadra a mí que sea por la falta de medios. Pero yo la achaco, según lo que se ve en la película, se ve una desgana. Entonces yo lo achaco a que la hizo desganada, que no tenía ganas de hacerla. Es como que estaba un poco harto de la saga. Quería desvincularse, porque yo pienso, conforme veo que están tan alargadas, o no tenía pensado hacer una saga, o tenía pensado hacerla, pero un poco como a su aire. Cada cierto tiempo dejar eso abierto ahí para hacer una secuela diferente y tal. Pero yo con esta última veo yo que como que no tenía ganas. Yo creo que a partir de la tercera la hubiera cerrado allí, aunque terminara con ese final abierto. Pero yo creo que su interés, lo que pretendía era como cerrarla en la tercera, hacer una trilogía. Y que debería haber sido así una trilogía, porque esta cuarta es una basura. Pero luego se ve que a lo mejor pues necesitaba dinero o lo que fuera y dice, venga, pues voy a hacer una cuarta. Yo sé que esta la hizo totalmente desganado, porque se ve la desgana en la película, se ve la falta de ideas. Aquí, de hecho, que han utilizado mucho metraje que se rodó para la primera película, pero que no se utilizó, porque otra cosa que también se me había olvidado comentar es que la primera película, lo primero que rodaron duraba 3 horas, pero como era demasiado largo, tuvo que cortar hasta que la dejó en 1 hora y media más o menos. O sea, fijaos todas las escenas que cortó. Entonces utilizó todas esas escenas, o no todas, pero muchas de esas escenas, para rellenar metraje en esta película. Entonces esta película es como que se ven las escenas del presente y luego todo el rato retrotrayéndonos al pasado y viéndose esas escenas. Pero todo el rato, o sea, no es que se vean 2 o 3 escenas, es que esto prácticamente la mitad de la película son escenas del pasado, escenas que iban a ser incluidas en la primera película y que no fueron incluidas y se incluyen en esta, que en realidad son las mejores escenas, porque las que están rodadas en presente son penosas, pero aún así es como que no cuadra mucho, ¿no? Esas imágenes del pasado, siendo yo más jóvenes, y luego te juntan con las del presente, que ya se ven ya los actores ya más mayores. Entonces no cuadra mucho y no tiene tampoco mucho sentido. No tenía ganas de rodar, entonces has cogido y has rodado media película y la otra mitad has empezado a meter ahí escenas que tenías guardadas. Entonces una película también se me hace lenta, se me hizo pesada, muy pobre, muy poca cosa. Se nos intenta dar una explicación, no del todo, porque nunca, y eso está bien, dejarnos el misterio, ¿no?, de qué es el personaje del hombre alto, pero aquí más o menos te da una especie de explicación
de que el tipo era como un científico y que creó como un portal que abría puertas a otros mundos, a otras dimensiones. Como que entró a uno de esos portales y entró en otro mundo, otra dimensión, otro planeta, lo que fuera, y cuando llegó, no llegó él, sino llegó otra criatura con la forma de él. Entonces llegó lo que sería ese hombre alto, de donde fuera, de una dimensión diferente, de un planeta diferente, que adoptó la forma de este científico para entrar en nuestro mundo y aniquilar nuestro mundo. Y ya está. Entonces solamente, pero claro, no se sabe ni el lugar de donde vino, si era un planeta, si era otra dimensión, ni el motivo de querer arrasar nuestro mundo, en fin. Y al final, pues los de siempre, pues parece que lo han destruido, al final no lo han destruido y te deja paso el camino abierto a otra entrega. O sea, si ya has hecho esta sin ganas, ¿cómo dejas al final abierto para hacer otra? Sin más ganas aún, es que no se entiende, pero bueno, ya parecía que la saga iba a estar cerrada, aunque dejaran el final abierto, era como que habían cerrado en 4, pero 17 años después, esta vez 17 años, o sea, cuanto más años han pasado, nos traen una quinta parte que ya no dirige Don Coscarelli, aunque sí que está detrás del proyecto, creo que también la produce o algo de eso. Aquí la dirige David Hartman, un director que no sé ni quién es. Y yo esta película, yo no la he visto, yo solo puedo comentar hasta la cuarta porque esta no la he visto. Me gustaría verla alguna vez, igual que las secuelas que no he visto de Hellraiser, que también me gustaría verlas, sean mejores o peores, pero me gustaría verlas por completar la saga. Y esta película también, por completar la saga, pues también me gustaría verla, pero solo por completar la saga, porque la película tiene una pinta de mala. Si ya tenemos el antecedente de que la cuarta fue malísima, esta quinta, que ni siquiera la dirige Don Coscarelli, que por lo menos es el que ha creado la saga, el que sabe la esencia de esa saga, el que la ha creado, el que la ha formado y el mejor para seguirla. Aquí ya tenemos un tipo, David Hartman, que no sé ni quién es, en la dirección. En fin, y encima había un tráiler de la película y me pareció penoso. Me pareció unos efectos especiales. Si los de la 4 me parecían malos, los efectos especiales que se ven aquí en el tráiler me parecen horribles. Efectos especiales de estos tipos, como estas películas que hacen del sci-fi ese, del Sharknado y todo eso, que son malos, pues igual, lo mismo. Y me pareció un tráiler malo a más no poder. Pero, como digo, por completar la saga, pues si puedo algún día, pues la veré. Pero no puedo tampoco comentar nada porque pues no la he visto. Se supone que ya aquí cierra del todo, según lo que tengo entendido, lo que es toda la saga. Y ya, pues para terminar, no sé si tienen pensado hacer algún remake. Creo que hoy por ahí hace tiempo de que querían hacer un remake de Fantasma. Siempre quieren hacer remakes, reboots, sacar más dinero de una saga, de una gran obra maestra, pero esta película yo no es de las que admiten remakes, no. Lo primero porque no tenemos al personaje principal, Angus, que es el hombre alto, interpretado por Angus Green. Ya no tenemos a Angus Green porque ya falleció el hombre. Entonces es como meter a Freddy Krueger que no sea Robert Englund, o yo que sé, o a Carrie que no sea Sissy Space. No se puede, porque son personajes, son actores que han hecho suyos a esos personajes. Entonces, si ya no tienes al actor, no vas a poder hacer otra película, ni una trasecuela, ni un remake, ni un reboot, de nada. Entonces, ya a partir de ahí, no se va a poder hacer. Entonces, yo no apostaría por ninguna entrega nueva, o sea, ni secuela, ni ningún tipo de remake, ni nada por el estilo. Yo ya lo cerraba aquí, con esta quinta, que cuando pueda la veré, y ya está, yo lo cerraba ahí y se acabó. No me arriesgaría a hacer otra película con otro actor y tal, yo no me arriesgaría a hacerlo. Y ya para terminar el vídeo, pues eso, por decir que yo recomiendo, la primera es una obra maestra, o sea, la primera, todo el fan del terror tiene que verla. Y luego ya, como saga, pues yo recomendaría hasta la tercera. Si sois completistas, pues y podéis ver las 5, yo cuando pueda ver la quinta, pues bueno, pues completar la saga. La cuarta incluso por completar la saga, porque no merece la pena. Pero como secuelas buenas, si queréis ahorraros el peñazo de la cuarta y seguramente el de la quinta, que seguramente tampoco valga mucho, pues yo recomendaría las 3 primeras. Tomároslo como una trilogía y las 3 primeras que están genial. O sea, la primera es una obra maestra y la segunda y la tercera son muy buenas secuelas. Me gusta más como secuela la segunda un poco más, pero la tercera también está muy bien. Pues yo redondearía ahí una trilogía y se acabó. En fin,
una saga que está muy bien, exceptuando la cuarta que no me gustó, las 3 primeras me encantan y la primera película pues obligada visión, Fantasma de Don Coscarelli. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, la semana que viene comentaré otra película, otra saga, ya veremos lo que hago, que seáis todos muy felices y hasta siempre.